En ninguno de los videos a Buenas continuación noches, aparece días, gente tardes, lastimada, profesor. pero si te impresionan Cuando los sea efectos que esté destructivos de los escuchando fenómenos este video o naturales, viendo, mejor es no lo lo veas. mismo. Utilizaremos, o al menos yo utilizaré mi parte del video para complementar y añadir más de lo que le entregamos en nuestro trabajo escrito, en la investigación. Entonces empecemos por lo primero. Los huracanes son los fenómenos atmosféricos más violentos de nuestra naturaleza. Son un proceso natural del planeta para transportar el exceso de energía del área tropical a las regiones más frías. Visto desde satélites, estos remolinos o espirales gigantes de nubes y fuertes vientos alcanzan velocidades de más de 74 millas por hora, desplazándose sobre la superficie marina del océano hasta que tocan tierra o mueren sobre aguas más frías a las latitudes medias o polares. Un huracán es parte de la familia de los ciclones tropicales, cuando la nubosidad y vientos se organizan en circulación espiral, alrededor de un centro definido de baja presión, con tronadas o tormentas eléctricas concéntricas alrededor de este centro. Se ha formado un ciclón tropical. El ciclón tropical se puede clasificar en depresión tropical, tormenta tropical y huracán. Si los vientos del ciclón tropical no superan las 38 millas por hora, el ciclón se conoce como depresión tropical. A las depresiones tropicales se les asigna un número en secuencia, por ejemplo, depresión tropical 6, si el sistema cobra fuerza con variantes entre 39 y 73 millas por hora. Se conoce como tormenta tropical al alcanzar la categoría de tormenta tropical. Se les asigna un nombre para identificarlo, por ejemplo, la tormenta Ernesto, el cual continúa por el resto de su vida de ese ciclón. Cuando los vientos alcanzan 74 millas por hora o más, se observa un centro definido u ojo, entonces se ha formado un huracán. El movimiento de los huracanes está determinado por el flujo de vientos que predomina en la atmósfera en ese momento dado, en el Atlántico. Estos fenómenos se mueven dentro del sistema de alta presión de la Bermuda. De acuerdo a la intensidad, dirección de los vientos dentro de este sistema de alta presión y fenómenos como vaguadas o frentes que pueden desviar el sistema y tomar rumbo más hacia el norte. Dependerá la trayectoria final que lleve el huracán. Determinar el flujo de vientos total de la baja, media y alta troposfera es crucial para el movimiento futuro de los huracanes. Sin embargo, algo muy distinguido y que permite a los huracanes distinguirse de otros son los nombres. Y este surgió por Josh Stewart, tormenta en 1941. Fue adaptado por los meteorólogos militares para dar uniformidad a los nombres de los ciclones. Además de usar nombres cortos, hacía más fácil comunicarlos, especialmente entre el pueblo y las agencias de gobierno y los medios de comunicación de la región. Debido a las protestas de grupos feministas en la década del 70, esta práctica de nombres femeninos para huracanes fue eliminada. Entonces, desde 1979, el Servicio Nacional de Meteorología comenzó a dar nombres femeninos y masculinos alternamente, tales como David, Elena, Federico, Gloria, etc. Las listas componen de 21 nombres y no incluyen nombres que comienzan con letras Q, U, X, Y o Z, pues no hay suficientes nombres comenzando con estas letras. Además, que no se forman tantos huracanes en el Atlántico. Los nombres que se usan son de origen de los idiomas de la región. En el Atlántico se utiliza el español, francés e inglés. En el caso de que haya más de 21 sistemas nombrados, se utilizan las letras del alfabeto griego, alfa, beta, etc. Sin embargo, a pesar de ya haberlos visto por el lado científico, también tenemos que verlos por el lado social. Muchos huracanes son la causa de muchas pérdidas de vida, pues no necesariamente morir significa perder la vida, al menos para mí, pero eso es un tema aparte. A lo que me refiero es que la desgracia y la tormenta de los huracanes llega a tales puntos de arrebatar a familias enteras todo su patrimonio. Los dejan en ceros, en nada. Entonces, ¿cuál es el miedo total de los huracanes? ¿Perder la vida? ¿Morir? ¿O perder todo? Nunca sabremos cuál es mejor. Sin embargo, como el gran huracán que sucedió en 1971, que dejó a más de 250,000 personas muertas, heridas, con muchos daños graves dentro de su patrimonio, es considerado como el más destructivo de la historia. Sin embargo, dentro de los huracanes también hay muchos elementos físicos, ya que por sí solos generan un momento de inercia y un momento angular. Estos generados principalmente por el ojo de pues desde satélites se alcanza a ver un pequeño centro. Este centro principalmente es el que genera que el momento angular se dé.
pues al ser el centro perfecto dentro de este huracán, por decirlo así, permite que el huracán, dentro de lo que son sus corrientes, tenga uniformidad y que sea recto y siga una dirección en específico. Tal esto que las fuerzas de viento son superiores, que pueden levantar hasta casas, autos, incluso los propios animales muy pesados. No es la primera vez que un huracán termina con la vida de miles, y probablemente no sea la última. Sin embargo, podemos prevenirlos. Pero un huracán es mucho más intimidante de lo que nosotros creemos, pues a pesar de perderlo todo, seguimos vivos. Pero el huracán se lleva más que nuestros propios bienes con él. A final de cuentas, ser arrasado por un huracán cambia más de todo. ¿Qué son los tornados? Un tornado, sencillamente hablando, es una columna estrecha de aire que gira y se desplaza a una velocidad que puede alcanzar los 400 km por hora. Se puede extender desde el suelo hasta la base de un tipo de nube llamada científicamente como cumulonimbus o cumulus, denominada como nube madre. Los tornados son uno de los fenómenos más violentos que pueden aparecer en la naturaleza, debido a la gran velocidad de sus vientos, los cuales pueden ocasionar daños irreversibles en las infraestructuras y puede cobrar demasiadas muertes si estos no son advertidos. Normalmente los vientos de un tornado circulan de suroeste a noroeste, pero eso no significa que no puedan tomar cualquier dirección. La mayoría de los tornados miden por lo menos unos 76 metros de ancho y se desplazan unos cuantos kilómetros hasta que se disipan. Los tornados pueden ocurrir en todo el mundo, pero Estados Unidos presenta una cantidad considerable de 1 millar de tornados al año. El tornado Halley es el sitio donde se presentan las tormentas más destructivas y de mayor potencia. En Estados Unidos, los tornados causan una media de 80 muertos y más de 1.500 heridos al año. Gracias a los factores meteorológicos que fomentan los tornados, podemos saber que aparecen frecuentemente en condiciones donde las tormentas son muy comunes, incluso en primavera o en verano. Algo que pasa desapercibido es que el cono vertical que forma el tornado es realmente transparente. Es visible cuando extrae gotas de agua condensada de una tormenta de aire húmeda o polvo y escombros. A pesar de su violencia, la mayoría de los tornados no llegan muy lejos, rara vez viajan más de 10 kilómetros. Un tornado se forma a partir de intensas tormentas. Los tornados más potentes se desarrollan a partir de lo llamado como supercélula, esa tormenta que se mantiene en una región persistente de corrientes ascendentes de aire, que rota en algo llamado mesociclón. La verdadera formación de un tornado comienza cuando los cambios en la velocidad y dirección de una tormenta crean un efecto giratorio en horizontal. Este efecto crea entonces un cono vertical por la subida de aire en movimiento dentro de la tormenta. Lo segundo que pasa es que comienza con una severa tempestad llamada supercelda. Una supercelda puede durar más que una tempestad común. La misma propiedad que mantiene activa una tempestad también da origen a la mayoría de los tornados. El viento que se une a la tormenta comienza a remolinarse y forma un tipo de embudo. El aire dentro del embudo gira cada vez con más velocidad y genera un área de muy baja presión, la cual succiona más aire y posiblemente objetos dentro de sí. Las severas tempestades que producen tornados se forman del encuentro que se da entre el frío y seco aire polar y el aire tropical húmedo. Esto es muy común en un área de Estados Unidos conocida como el Callejón de Tornados, o sea el tornado Halley. Debido a ello, Estados Unidos tiene un gran número de aparición de tornados. De igual manera, la atmósfera necesita estar muy inestable.
El tornado que más ha devastado a la humanidad y que más muertes ha provocado desde que se tienen registros se produjo el 26 de abril del año 1989 en Bangladesh, donde lamentablemente 1.300 personas perdieron la vida y unas 80.000 quedaron sin hogar. Más de 150 kilómetros cuadrados fueron arrastrados por un tornado con vientos estimados entre 338 a 418 kilómetros por hora. Bangladesh vivía una grave sequía tras 6 meses sin precipitaciones de lluvias. Poco antes de la catástrofe, el presidente Harjat encomendó a sus compatriotas llevar a cabo oraciones para incentivar el retorno de la lluvia. Según la crónica publicada aquel día por el periódico New York Times, los cumulonimbus aparecieron horas después de las oraciones. El tornado contó con una anchura de 1,6 kilómetros y permaneció pegado al suelo a lo largo de 13 kilómetros. Según el informe del Servicio Nacional de Meteorología, todas las casas en un área de 6 kilómetros cuadrados fueron completamente destruidas. Los tornados en física principalmente se crean en función del principio de Arquímedes. Un cuerpo sumergido en un fluido es impulsado hacia arriba por una fuerza equivalente a la fuerza del fluido. La densidad relativa del objeto en relación con la del fluido determinará si flota o no. Cuando un volumen de aire se calienta, este se expande y aumenta el volumen disminuyendo la densidad, y si la densidad de esta masa es menor a la masa del aire circundante, el aire elevándose crea un vacío, ocasionando que el aire más frío se mueva hacia adentro para reemplazar al aire faltante. Esto causa un viento fuerte que luego empuja al aire caliente hacia arriba. En básicas palabras, la formación de un tornado comienza con ráfagas de viento en una dirección concreta, chocando con otra ráfaga de viento yendo en una dirección perpendicular a la otra. Siguiendo el principio de Arquímedes, lo que genera el movimiento rotacional se debe a la diferencia de temperatura entre estas ráfagas, pues como la ráfaga de viento fría es más pesada que la ráfaga de viento caliente, genera que se cree un vórtice, disminuyendo la presión atmosférica y ocasionando que ambas ráfagas giren en un eje. Así como en la Tierra, en Marte los vientos dan lugar a la formación de tornados de arena, que la NASA llama Dust Devils, que en español significa diablillos de polvo. En dimensión, eso sí, estos remolinos poco tienen que ver con el planeta rojo, donde pueden alcanzar alturas de 8 kilómetros. Se forman principalmente durante el verano marciano, cuando las condiciones del suelo son muy secas y muy calientes, y se aviva el viento. Pueden formarse tanto en la Tierra como en Marte estos tornados de arena. El proceso por el cual se forman es casi el mismo. El aire inmediatamente encima de la superficie se calienta y asciende. A medida que lo hace, gira y se eleva cada vez más. Algo parecido sucede en nuestros desiertos. Fue captado por primera vez durante la misión espacial Mars Essence Laboratory, más conocida como Rover Curiosity, que aterrizó en el 2012 en Marte.